Ponemos en contacto una pieza de 1.8 kilogramos de un metal desconocido que está a 60 grados Celsius con 1.5 kilogramos de agua a 10 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio resulta 15 grados Celsius, calcular el calor específico del metal. Solución. Bien, por acá vamos a poner los datos del metal y del otro lado vamos a poner los datos del agua. Inicialmente el problema nos da ¿qué cosa? La masa del metal, que es de 1.8 kilogramos. Entonces lo vamos a denotar de la siguiente manera. M de masa, y por acá vamos a poner un subíndice M de metal. La masa del metal es igual a 1.8 kilogramos. Y este metal se encuentra a 60 grados Celsius. Entonces esa es la temperatura del metal. Lo denotamos con T sub M. Entonces T sub M va a ser igual a 60 grados Celsius. Bien, luego nos dan la masa de ¿quién? Del agua. Y entonces por acá M de masa y A de agua. M sub A es masa del agua, igual a ¿cuánto? A 1.5 kilogramos. Y por último nos dan acá la temperatura del agua. Entonces T sub A, temperatura del agua, igual a 10 grados Celsius. Pero podemos observar que nos brinda la temperatura de equilibrio, la cual es de 15 grados Celsius. Lo voy a poner por acá. Con T mayúscula, aunque algunos ponen T sub E, temperatura de equilibrio, yo lo voy a representar solo con T. Mi temperatura de equilibrio es igual a ¿cuánto? A 15 grados Celsius. Nos están pidiendo calcular el calor específico del metal. Entonces, el calor específico se denota como C sub E. Por acá vamos a poner M de ¿qué? De metal. El calor específico del metal es nuestra incógnita. Aunque no nos dan el calor específico del agua, recordemos que existe una tabla de calores específico. Entonces, si buscamos en la tabla el calor específico del agua, tenemos que es igual a ¿cuánto? A 4180 Joule sobre kilogramo por Kelvin. Ojo chicos, recuerden que también el calor específico se puede dar en calorías sobre gramos por grado Celsius. Pero en física debemos de trabajar todos los términos en función de las mismas unidades de medida, es decir, que debe de ser correspondiente. ¿Qué podemos observar acá? Que si yo trabajo mi calor específico en Joule sobre kilogramos por Kelvin, efectivamente vemos que la masa ya está en kilogramos, pero la temperatura la tenemos en grados Celsius y la necesitamos en Kelvin. Entonces hay que convertir nuestras temperaturas a Kelvin. ¿Y cómo se hace eso? La temperatura de Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius y le sumamos 273. Eso significa que la temperatura de la masa va a ser igual a 60 más 273. ¿Y a cuánto equivale eso? 60 más 273, eso es igual a 333, y estos son Kelvin. La temperatura del agua es de 10 grados Celsius. Al sumarle los 273 para convertirlo a Kelvin, eso es igual a 283 Kelvin. La temperatura de equilibrio es de 15 grados Celsius. Al sumarle los 273, eso es igual a 288 Kelvin. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, necesitamos trabajar con la condición de equilibrio. ¿Qué nos dice? El calor perdido es igual a ¿qué, chicos? Al calor ganado. En este caso, ¿quién pierde y quién gana? El que pierde es el metal y el que gana es el agua. Escribamos las fórmulas correspondientes en cada caso. ¿A qué es igual la cantidad de calor? Recordemos que eso lo abordamos en las dos primeras partes, es decir, en los dos videos anteriores a este. Ahí les voy a dejar el link en la descripción, ¿verdad? Para que puedan ver esos videos. Bien, ¿a qué es igual entonces la cantidad de calor Q? No es más que la masa, en este caso estamos hablando del metal, la masa del metal por el calor específico del metal por la variación de temperatura del metal. Esto va a ser igual ¿a qué es igual la cantidad de calor, en este caso ganada? Es la del agua, la cantidad de calor del agua. Será la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Por acá podemos observar que lo que nos piden es calcular el calor específico del metal. Podemos observar que tanto la masa del metal como la variación de temperatura del metal están multiplicando al calor específico del metal. Entonces, al despejar el calor específico del metal, tenemos que ambos términos pasarían a dividir al otro lado de mi igualdad, quedándonos C sub E va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua entre la masa del metal por la variación de temperatura del metal. Para calcular la variación de temperatura del metal y la variación de temperatura del agua, necesitamos saber lo siguiente: ¿quién perdió y quién ganó? Bueno, el que perdió fue ¿quién? Fue el metal. Entonces, la variación de temperatura va a ser la siguiente: la temperatura del metal, la que tenía, ¿verdad?, menos la temperatura de equilibrio. En este caso, ¿cuánto vale la temperatura del metal? Vale 333 Kelvin. Y le vamos a restar la temperatura de equilibrio. En este caso era de 288. Todo esto son Kelvin. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Recordemos, variación de temperatura del metal, en este caso, como es el elemento que perdió, va a ser entonces la temperatura de dicho elemento, es decir, la temperatura del metal, menos la temperatura de equilibrio. 333 menos 288, eso es igual a 45 Kelvin. Ahora calculemos la variación de temperatura del agua. El agua ganó. Entonces, lo que hacemos es que a la temperatura de equilibrio le vamos a restar la temperatura del agua. Ojo con eso. Esta es una clave esencial para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, si sustituimos, tenemos lo siguiente: la temperatura de equilibrio es de 288 Kelvin, menos la temperatura del agua. La temperatura del agua es de 283 Kelvin. ¿A cuánto nos da esa diferencia? Pues 5 Kelvin. Estos son los valores que vamos a sustituir por acá.
Perfectamente yo pude haber puesto lo siguiente, que esto es igual a ¿qué? A la masa del agua por el calor específico del agua por ¿quién es la variación de temperatura del agua? Es la temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua entre la masa del metal por la variación de temperatura del metal, que no es más que la temperatura del metal menos la temperatura de equilibrio. Ahora ya solo vamos a sustituir. Entonces el calor específico del metal es igual a ¿cuánto vale la masa del agua? 1.5 kilogramos. Y eso está multiplicado ¿por quién? Por el calor específico del agua. El calor específico del agua es 4180 joule sobre kilogramo por Kelvin. ¿Y cuánto nos dio la variación de temperatura del agua? Nos dio 5 Kelvin. Eso está dividido ¿entre quién? Entre la masa del metal, que es 1.8 kilogramos, multiplicado por la variación de temperatura del metal. ¿Y cuánto nos dio la variación de temperatura del metal? 45 Kelvin. Bien, por acá este Kelvin lo puedo cancelar con este kilogramo con este, ¿y qué nos va a quedar? Joule entre kilogramos por Kelvin. Recordemos que lo que estamos calculando es el calor específico. Ok, al resolver los productos indicados tanto en el numerador como en el denominador, ¿qué nos queda? Que esto es igual a 31.350 entre ¿cuánto? 81, ¿qué cosa? Joule sobre kilogramo por grados Kelvin. Y esto es igual a ¿qué? Al hacer esta división, 387 Joule sobre kilogramos por Kelvin. Y le hemos dado solución a nuestro problema planteado.